Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 13 de junio del 2024, son la 1:41 de la mañana. Y a ver, algunos compañeros me estaban mandando esta información. Me estaban preguntando, profe, ¿cree que ella sea la nueva secretaria de Educación? Pues existe muchísima posibilidad de que sí sea. Ya estuve investigando un poquito más. Ya saben que a mí me encanta meterme a ese tema de investigar, de ver qué ha pasado. Y resulta, porque ella misma lo dice, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, nos platica que ella conoció a la doctora Claudia Sheinbaum desde pequeña. Desde pequeña la conoció porque es amiga de su mamá. Y mientras su mamá y ella estaban dando clases en la UNAM, pues conocían o veía a Claudia, ¿no? Y además cuando ella se va al CCH, cuando entra como a su vida de preparatoria para ya irse directo a la UNAM, la doctora Claudia Sheinbaum entra al CCH, pues ella sabía de sus compañeros académicos y le decían, la hija de tu amiga es muy inteligente. Entonces, desde ahí conocía a Rosaura Ruiz, la doctora Claudia Sheinbaum. Y la invitó a trabajar en un tiempo como secretaria de Educación en la Ciudad de México. Claudia nos platica que la invitó solamente por un año, pero justo en ese momento pues llega la pandemia, y al llegar la pandemia se queda más tiempo. Ella renuncia a la Secretaría de Educación para regresar a dar clases a la UNAM. Entonces, si llegara a ser el caso, estamos ante pues un buen perfil de secretaria de Educación. Todo nace por esta situación, porque en muchas de las entrevistas ella fue a defender toda la parte educativa a los debates, a los medios de comunicación. Ella defendía la parte, todo lo que tenía que ver de educación lo defendía. Entonces, en una de estos debates, pues ya se mencionaba que ella podría estar, ¿no? Le preguntan directamente, ¿tú serías la próxima secretaria de Educación? Y dice, va a depender de lo que decida la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, pues, a ella le gusta el perfil, ella también quiere estar, la probabilidad es como del 90% para que sea nuestra próxima secretaria de Educación. Rosaura Ruiz sale de este documento. Científica, académica e investigadora, fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, directora general de estudios de posgrado de la UNAM y es parte del gabinete, aquí se menciona. Bueno, estamos a unos días de que nos den la información. La doctora Claudia Sheinbaum, que miren, ya está aquí todo este tema, ya le están como los reporteros diciéndole quién va a ser parte de su gabinete. Y la doctora dijo que la próxima semana, no dio fecha, dijo la próxima semana ya les voy a decir. Y miren, pues son varios los que tiene que nombrar. Bien, entonces, vamos a platicar un poquito de ella, vamos a escuchar algunos puntos de vista que tiene la doctora. Me pareció muy interesante lo que empecé a revisar y que te quiero compartir. Y bueno, primero con la semblanza. Realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desarrolló su estancia postdoctoral en la Universidad de California y ha sido profesora invitada de la misma universidad y de la Universidad del País Vasco. Es directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde el 31 de agosto del presente año. En esa misma facultad es profesora de carrera, titular C, TC definitiva por Prime D. Fue secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM de enero del 2004 a julio del 2010. Ha sido secretaria ejecutiva del Espacio Común de Educación Superior de México de 2005 a 2010. Presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias de mayo del 2008 a mayo del 2010. Directora General de Estudios de Posgrado de la UNAM de 2000 a 2004 y coordinadora del posgrado de Biología en la Facultad de Ciencias 1989-1991. Es asesora experta de la Organización de Estados Iberoamericanos en el área de educación y ciencia a partir del 2009. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985. El tema central de su investigación es el estudio de las teorías evolutivas, que ha abordado desde la perspectiva científica, histórica y filosófica. Ha realizado también investigaciones en torno a la ciencia y la educación superior. Y eso solamente para darle una pequeña probadita, porque la verdad ha escrito libros, es autora y coautora, miren, de diversas publicaciones, entre ellas los siguientes libros. O sea, realmente es alguien
que se dedica al ámbito educativo, porque hemos tenido dos maestras, pero que se dedicaban ya al tema político y no al tema educativo. Ella, si le preguntas algo, no te va a responder, no podría contestar eso, no, te va a dar una respuesta, y lo ha hecho. Bueno, a diferencia de muchas personas, hasta tiene su página en Wikipedia, ¿no? Que unos van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Pero, pues no cualquiera tiene su página de Wikipedia, ¿ok? Claro que tú la puedes ir, o que puedes ir llenando, pero a mí me pareció muy interesante. Aquí dice, Rosaura Ruiz Gutiérrez, Ciudad de México, nació el 7 de julio de 1950, es una bióloga, catedrática, investigadora y académica mexicana. Obtuvo la licenciatura en 1979, la maestría en 1983 y el doctorado en el 2001. Y se ha especializado en la investigación de las teorías evolutivas desde las perspectivas científica, histórica y filosófica, temas sobre los cuales ha publicado numerosos artículos en revistas de investigación y difusión a nivel nacional e internacional. Fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y después de haber sido presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, es desde el 2018 la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a la cual ella renunció, ¿ok? Bueno, ahí vamos a poder ver más sobre este elemento, pero mejor conocerla directamente en las entrevistas que le han hecho. Primero, hay una entrevista que a mí me gustó mucho que le hace la Facultad de Estudios de la Universidad de La Laguna de España. Aquí busqué la escuela porque me sorprendió. Universidad de La Laguna, Facultad de Educación. Le hacen diferentes preguntas, me parecen interesantes, vamos a escucharla. Tremenda problemática la de la pandemia, porque no conocíamos al virus, lo empezamos a conocer, ya conoces toda la historia, sabes, mundial, la historia de la pandemia. Pero en particular, en México, para mi experiencia, no resultó el hacer esa transición de la educación tradicional a una educación más moderna, con tecnología. Porque, ¿qué pasa con eso? Que hay una diferencia entre los sectores sociales. Los chiquitos, los pequeñitos, que tienen menos condiciones sociales, que son más vulnerables, de mayor pobreza, en todos los sentidos, tanto en la propia familia como en los recursos tecnológicos, pues no tuvieron computadoras, no tuvieron posibilidades de aislarse en un espacio para que tuvieran una clase en línea, una clase virtual. Entonces, en la educación básica, además, yo creo que aún en un país rico no funciona. Los niños, las niñas tienen que tener un ambiente donde estén juntos, donde estén juntas. Eso es fundamental. La escuela tiene un objetivo también central, el de civilizar, el de socializar. Y eso es irrecuperable. Eso no se puede sustituir de ninguna manera. Y me parece que un profesor, una maestra, tiene que dar importancia al conocimiento básico de la matemática, de todas las ciencias, de las humanidades, de la historia, de la filosofía, de su lengua fundamental, pero también, insisto, en esta parte social. Somos una especie social, vivimos en sociedad, dependemos unos de otros todo el tiempo, sobre todo pues, pequeñitos, imagínate, ¿no? Entonces, me parece que un buen profesor tiene que ser, en la educación básica, que es general, tiene que saber lo básico de las matemáticas, de esa capacidad de abstracción que se aprende con la matemática, con las ciencias naturales, con las ciencias, pero también tienen que aprender de ética, desde chiquititos, tienen que saber bases de filosofía, porque claro, yo como bióloga, claro que defiendo que los jovencitos tienen que aprender ciencias, pero también tienen que aprender humanidades, tienen que aprender la historia de su país y la historia mundial, y tienen que saber, insisto mucho, en que tienen que saber bases elementales, pero sí entender, por ejemplo, qué es la ética, cómo son los principios, cómo las culturas pueden tener diferentes formas en las que entre todos se ponen de acuerdo para qué es lo correcto y qué es lo no correcto, en fin. Yo creo que como todas las tecnologías, pues siempre nos asustan un poco. Esta tecnología pues tiene muchísimo, va a florecer, va a crecer de una manera muy importante, y habrá que ir viendo también, pues una problemática que ya surge es la del plagio, ¿no? Bueno, cómo van ellos, los niños, las niñas, los jóvenes, pueden hacer las tareas, pueden hacer trabajo que les dejen, haciéndolos con esta, pues antes lo hacían con cortar y pegar también, y bueno, hay que enseñarles a que se tiene que citar, que se tiene que dar la referencia, que no se puede simplemente copiar algo sin decir de quién era originalmente y cómo se modificó, cómo citar. Hay que enseñarlos desde muy pequeños, porque ahora tienen acceso a una cantidad de materiales así. Pero yo creo que va a haber muchos avances muy positivos de la inteligencia artificial, y también riesgos, como sucede con todas las tecnologías, y que habrá que cuidar y que habrá que ver. Evidentemente yo como evolucionista, porque además a eso me dedico,
pienso que es fundamental que los niños desde pequeños sepan que somos una especie como cualquier otra, que no somos superiores, no somos el pináculo de la creación, que es más, que no fuimos creados, que hay un proceso natural en el que aparecieron los seres vivos en el planeta hace aproximadamente 3.800 millones de años. Mañana vamos a hablar de ese tema, más o menos, y que entonces somos una historia que empezó desde ese momento, desde que aparecieron las primeras bacterias, las primeras arqueas, etc. Entonces, y que ha habido un proceso evolutivo en el que, claro, cuando son muy pequeños no le vas a especificar todo el proceso evolutivo a un niño, pero sí le puedes decir a una pequeña que hay un proceso natural por el que nosotros estamos en este planeta y que los demás animales y las plantas tienen los mismos derechos que nosotros de vivir aquí y que hay que cuidarlos, que hay que protegerlos, que hay que tratarlos bien, no hay que maltratar a los animales, etcétera, ni tampoco a las plantas. Creo que eso lo pueden aprender desde muy pequeños. Y eso les puedes mencionar que somos resultado de la evolución. Fíjate que yo en un museo de la UNAM introduje una figura de Australopithecus. Australopithecus, para decirlo muy sencillamente, yo considero, bueno, a lo mejor mucha gente conoce a Lucy. Lucy es muy famosa porque es son restos de lo que suponemos una hembra de Australopithecus afarensis, que esa especie es muy importante porque es como intermedia, tiene todavía muchas características de los simios que compartimos con los simios, particularmente con los chimpancés, que son nuestros parientes más cercanos en términos evolutivos, en términos filogenéticos, y al mismo tiempo tienen ya características humanas. Es un intermedio. Entonces, un pequeño al que yo le estaba explicando cómo era la evolución, vio a esa figura de Australopithecus afarensis, que trata de ser una reproducción más o menos de Lucy, de este organismo que posiblemente es nuestro ancestro, todavía con muchas características de simio, como de los chimpancés particularmente, y dijo, o sea que ellos, en aquellos tiempos, tuvieron un hijito un poquito diferente. Y luego eso, un poquito diferente, y un poquito diferente, hasta que nacimos nosotros, sí. Le dije, sí, es como si entienden. Era un pequeño, había varios, de 5 o 6 años. O sea, sí entienden. Porque luego, no, ¿para qué lo vamos a explicar? No, sí entienden que hubo ese proceso y que esos son nuestros antepasados. Y bueno, yo le dije, ella es como nuestra tatarabuelo, ¿no? Entonces, ¿y por qué es tan importante para mí que se enseñe? Porque mira, ahí queda muy claramente separada la ciencia de la religión. Yo me parece que en países muy religiosos como México, como España, como muchos países que tienen una fuerte religiosidad, que está bien y es muy respetable, también tienen que entender que hay otro tipo de conocimiento que es independiente de la religión y que es muy importante que niños y niñas y jóvenes, y adultos entendamos. La religión, por un lado, la gente puede tener la religión que quiera y es absolutamente, somos países libres, laicos, etc. Pero la ciencia tiene una manera de trabajo en donde no pretendemos que llegamos a verdades absolutas, pero sí que estamos partiendo de una educación no dogmática, no estamos diciendo, no una educación basada en la autoridad, sino una información basada en la evidencia. Y eso es importante para todas las personas. Y hace unas semanas tuvo un debate aquí en el programa que se llama Largo Aliento, los dos proyectos de educación a debate, donde hablan los dos proyectos de educación, básicamente, ¿no? Y dos temas que vamos a poner. Primero, ¿qué opina de la nueva escuela mexicana? Y ¿qué opina o qué opinión tiene sobre el magisterio nacional? Esos dos elementos se los voy a dejar a continuación. Si quieren escuchar la entrevista completa, tanto la primera como esta segunda, se las dejo en la descripción para que ustedes puedan ir y escuchar completamente esa información, ¿sale? Con esto los dejo. Déjenme aquí abajo su punto de vista. Díganme qué les parece esta propuesta que suena hasta en los medios de comunicación. ¿Creen que sea la secretaria de Educación? ¿Qué les parece el perfil? Déjenme sus comentarios, ¿sale? Y ya cuando den la información, se los estaré compartiendo de manera oficial. Cuídense mucho, denle like, compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Los dejo con el videíto. Bye. La 4T habla de la educación humanista de la nueva escuela mexicana. Rosaura, explícanos qué es eso, la educación humanista de la nueva escuela mexicana. Mira, la nueva escuela mexicana plantea al estudiante como el centro de toda la actividad de una escuela y implica una concepción de la educación que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la calidad, que tiene que ver con la equidad, con la perspectiva de género, etcétera, ¿me entiendes? Lo que se busca es que el niño o la niña esté en un ambiente adecuado, también relacionado con la comunidad, y que cada uno de ellos reconozca la importancia de que esa personita esté en la escuela. ¿Y por qué es nueva escuela mexicana?
es nueva porque estamos, mira, hubo un periodo del PRIAN que tuvo 30 años de Salinas de Gortari a Peña, que tuvieron una forma de enseñanza, pero esa forma de enseñanza nos llevó a un tremendo fracaso. Lo he dicho antes, ahí una de las pruebas que son fundamentales en el conocimiento del avance de la educación en el mundo es la prueba de PISA, y también en México se hacen pruebas similares. En esas pruebas, en esos 30 años, no se logró avanzar nada. Seguimos reprobados en matemáticas, en literatura, en conocimientos generales. Y en estos 6 años que se aplicó la nueva escuela mexicana, ¿avanzamos? Hemos tenido avances. Si me das tiempo te digo. Por ejemplo, mira, uno de los grandes problemas es el rezago escolar. Se habla del abandono. Yo hablo de la retención, porque el abandono es darle la responsabilidad al niño o al jovencito de dejar la escuela. Y no, el sistema los expulsa y por eso lo que tenemos que hacer es retenerlos en la escuela. El PRI y el PAN aprobaron una reforma educativa en la época de la presidencia de Peña Nieto que excluyó a los sindicatos de los maestros de las grandes decisiones pedagógicas para tratar de formar de forma directa con los maestros. Y en lo particular para someterlos a pruebas periódicas en las que medir su capacidad. La 4T lo que hizo es derogar esa reforma y su trato con los maestros actualmente es a través de los sindicatos, amén que les da a los sindicatos autoridad para toma de decisiones pedagógicas. ¿Qué método ha sido mejor y cuál sería mejor para el próximo sexenio? Rosaura. Mira, la relación con los sindicatos es fundamental. Son las organizaciones de los y las maestros, ¿no? Yo soy parte de un sindicato en la UNAM, el sindicato Estunam. Pero sí, la rectoría de la educación es del Estado. La rectoría de la educación en México es de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos que llegar a acuerdos, por supuesto, con los sindicatos, sobre todo en términos laborales. La parte académica es una obligación, un derecho del Estado, pero claro que también tenemos que discutir con ellos, ¿me entiendes? Maestras y maestros, se cambian los planes de estudio como se han cambiado cada sexenio efectivamente, y tenemos que tener nuevas formas de que los maestros enseñen, nuevas formas en las que ellos participen y tomarlos en cuenta siempre. El maestro, la maestra juegan un papel fundamental en la educación. Que ellos sí estén bien preparados es fundamental, y eso hay que también acordarlo con el sindicato, no tengo la menor duda. Mira, el asunto es que en la mal llamada reforma educativa se hizo responsable a los maestros del fracaso cuando las pruebas de PISA, las pruebas de Planea, las pruebas de enlace, todas mostraron los resultados de niños y niñas que ya dije antes están deficientes en matemáticas, en ciencias, etcétera, que hay que corregir ese camino. Los maestros no son los responsables, hay todo un sistema que operó también en contra de ellos en ese periodo que terminó con Peña Nieto. Entonces, tenemos que hacer, por supuesto que los maestros tienen que ser tomados en cuenta. Claro que sí. Mira, el sindicato tiene que discutir la parte laboral, pero los profesores tienen que discutir la parte académica. Te dije, yo pertenezco a un sindicato que es el de Estunam. El sindicato defenderá mis derechos laborales, pero yo como profesora tengo derecho de opinar sobre los planes de estudio, sobre cómo enseñar una materia, etcétera. Y así ocurre. Rosaura, y una pregunta puntual. ¿Ha cambiado la relación con el maestro en estos últimos 6 años, de cómo era en el peñismo y calderonismo? ¿Cambió? Está cambiando, nada es de un día para otro, está cambiando, porque sí se toma en cuenta la opinión de los maestros. Y antes no. Pues te dije, ese periodo último que hubo era un periodo donde se les atacó, donde se despidió gente, etcétera. O sea, y luego claro que se ha recompuesto la relación con los sindicatos, pero también con los profesores. Está clarísimo que ellos son los que tienen la actividad directa con los niños y las niñas. Ellos, es más, se les da una independencia a partir de un plan de estudios que ellos decidan cómo lo van a desarrollar en su clase. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros 2 canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.